Tengan ustedes muy buenas noches, queridos amigos. Debo preguntar, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien, Buenas amigos? noches. Ah, genial, gracias, Susana. Bien, amigos, en esta sesión lo que vamos a ver, como la metodología que vamos a usar para valorar empresa es la metodología de flujo de caja, y cuando nosotros hablamos de flujo de caja y estamos hablando de fundamentalmente los siguientes aspectos. Reitero, cuando nosotros queremos valorar cualquier activo, los pasos son simples. ¿Qué tenemos que trazarnos? Tenemos que trazarnos el concepto de que generalmente, no siempre, el activo que vamos a valorar es una empresa y se espera que la empresa tenga vida perpetua. Es decir, por lo tanto, se asume la perpetuidad de los flujos. Entonces, lo que nosotros hacemos, proyectamos los flujos de caja que promete generar la empresa en el futuro. Es decir, hacemos una proyección de flujo de caja. Primer elemento. Proyectamos los flujos de caja. Una vez que nosotros hemos proyectado los flujos de caja, lo siguiente que hacemos es traerlos al presente. Traerlos al presente y para eso requerimos una tasa de descuento apropiada. Entonces, como estamos hablando de dinero, estamos hablando de tasa de interés y el componente tiempo, entonces la matemática financiera se vuelve una herramienta potente para poder comprender cómo se mueve el dinero o, si quieren de manera más simple, eh, el valor de dinero en el tiempo. Y para eso nosotros tenemos que tener los conocimientos básicos inherentes a la matemática financiera, porque la matemática financiera simplemente es la matemática del dinero y que lo que busca es estudiar el comportamiento del dinero en el tiempo. Entonces, la anterior sesión, en la última parte, entramos a la parte de conceptualización. Ahora voy a hacer un poquito más de práctica y vamos a hablar primero del interés simple, de las características del interés simple y luego vamos a hablar de las características del interés compuesto. Entonces, cuando hablamos de interés simple, voy a hacer un ejemplo ilustrativo, detalle, valor, unidad, y vamos a trabajar con un capital de 1.000 bolivianos, colocado por un tiempo de 5 años a una tasa de interés del 10% anual. Y lo que vamos a buscar es que después de 5 años, ese capital, ¿en qué monto se convierte? Vamos a encontrar entonces un valor futuro. Entonces, para encontrar ese valor futuro, vamos a hacer nosotros una analogía, amigos. Voy a colocar T, voy a colocar acá saldo inicial, aquí voy a colocar interés y aquí voy a colocar saldo final. Voy a colocar 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. 5 periodos. Y voy a hablar de aquí. ¿Cuál es el saldo inicial? El saldo inicial viene a ser el capital. Igual, este es el capital. Hay una fórmula básica que me dice que el interés que se genera, o sea, el interés, es igual al capital por la tasa por el tiempo. Esa es la fórmula mágica que me dice que el interés es simplemente el producto del capital por la tasa por el tiempo. Entonces, si quiero calcular el interés, yo diría
el interés va a ser igual al capital por la tasa por el tiempo. Pero como vamos a trabajar por un periodo vamos a calcular el interés generado en el periodo 1, multiplicamos por 1. Es el interés generado en el periodo 1. El saldo final sería lo que tenía usted al principio más el interés generado. Para el siguiente periodo, el saldo final se vuelve el saldo inicial y el interés sobre qué se calcula. En el interés simple, el interés siempre se va a calcular sobre el saldo inicial. Pero nuevamente, el saldo inicial multiplicamos nosotros por la tasa y multiplico por 1. Y ese es el interés generado en el periodo 2. El saldo final sería igual a qué? Al saldo inicial más el interés generado. Para el siguiente periodo, el saldo final se vuelve un saldo inicial y nuevamente el interés es el saldo inicial multiplicado por la tasa por 1. El saldo final es el saldo inicial más el interés generado. Para el siguiente periodo, el saldo final se vuelve inicial y el interés de igual manera. Saldo inicial multiplicado por la tasa multiplicado por 1. Y el saldo final es el saldo inicial más el interés generado. Para el siguiente periodo, el saldo final es el inicial y el interés nuevamente es el saldo inicial multiplicado por la tasa multiplicado por 1. Y el saldo final es el saldo inicial más el interés. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo de aquí está pasando, yo colocar otro color más. Ok, ahí. ¿Qué es lo que está pasando aquí, amigos? Si nosotros esto lo trazamos en una línea de tiempo, estamos en una línea de tiempo, y esa línea de tiempo le colocamos 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces nosotros prestamos un capital, ¿sí? Prestamos capital de ¿cuánto? Un capital de 1000 bolivianos. Prestamos un capital de 1000 bolivianos a alguien y estamos usando el esquema de régimen simple. Ese alguien nos va a pagar de manera periódica el importe de 100 bolivianos. 100, 100, 100, 100, 100. ¿Correcto? Entonces el interés, fíjense que es constante. Y al final del plazo, ¿cuánto nos va a devolver? El capital más los intereses. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto nos va a devolver? El capital más los intereses. Nos va a devolver 1500 bolivianos. Porque ese es el capital más los intereses. Porque fíjense, todos los intereses que nos va a pagar en los 5 años es 500. Es decir, que el monto va a ser igual a qué? Al capital, o sea, los 1000 más 500 de interés. Es decir, que nos van a devolver en total un monto de 1500 bolivianos. Entonces, ¿qué notamos aquí? Notamos primero que hay características importantes. Uno, que el interés, fíjense que es constante. El interés es constante. ¿Por qué el interés es constante? Porque siempre el interés se calcula sobre el saldo inicial. El interés es constante, es decir, no existe la figura de la capitalización. Ahora bien, en el mundo de la matemática financiera, para calcular el monto, existe una fórmula, que ahora mismo se las comparto. Si queremos nosotros conocer el monto en el régimen simple, el monto simplemente es igual
al capital multiplicado por 1 más la tasa multiplicado por el tiempo. ¿Sí? Esa es la fórmula para poder calcular el monto. Entonces, si nosotros queremos conocer el monto, simplemente lo que tenemos que hacer igual. ¿El monto que es igual? El monto es igual a qué? Al capital por, abro paréntesis, 1 más la tasa multiplicado por el tiempo. Y la matemática financiera usa fórmulas para mostrar el comportamiento del dinero en el tiempo. En este caso, si yo quiero saber el monto, que es una suma futura, pues para conocer eso, ¿qué debo aplicar? Esta fórmula. Esta fórmula, ¿qué es lo que hace? Me permite conocer una suma futura dada una suma presente. ¿Por qué? Porque el capital, para que se transforme en una suma futura, lo que hago es multiplicarlo por un factor. Este es el factor. Y le damos Enter. ¿Y cuánto me da el monto? 1.500 bolivianos. Eso quiere decir que bajo el esquema de régimen simple, si prestamos un capital de 1.000 bolivianos, al término de 5 años nos tendrían que pagar, devolver 1.500 bolivianos. Características fundamentales del régimen simple, que el interés de periodo a periodo es constante. ¿Y por qué es constante? Porque el interés siempre se calcula sobre el capital inicial. Amigos, ¿se entiende lo que es el concepto y las fórmulas básicas del régimen simple? Sí, Perfecto, genial. Ahora, estoy leyendo el chat. Perfecto, gracias. Muy bien. Ahora voy a borrar la pizarra. Voy a borrar la pizarra. Y acá al ladito, que voy a colocar las fórmulas. Ok, hay que hacer una pequeña separación. Voy a hacer el mismo ejemplo, pero aquí vamos a hacer el esquema del interés compuesto. Del interés compuesto. Voy a copiar la misma estructura, ¿sí? Y vamos a hacer las operaciones nuevamente, ¿ya? Lo que vamos a ver es cómo se comporta el dinero, ¿ya? En el régimen compuesto. Ya hemos visto cómo se comporta el dinero en el régimen simple. Ahora vamos a ver cómo se comporta el dinero en el régimen compuesto. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un capital inicial, que es 1.000, y el interés se calcula igual, multiplicando el capital por la tasa por 1. El saldo final es igual al saldo inicial más el interés generado a 1.000. Para el siguiente periodo, el saldo final se vuelve un saldo inicial. Y acá está la gran diferencia, que el interés ahora se calcula sobre este saldo inicial. El saldo inicial lo multiplico por la tasa, lo multiplico por 1. Y el saldo final es igual al saldo inicial más el interés generado. Para el siguiente periodo, el saldo final se vuelve un saldo inicial y el interés acá se calcula sobre el saldo inicial por la tasa por 1. Y para el siguiente periodo, el saldo final es igual al saldo inicial más el interés generado. El saldo final se transforma en un saldo inicial
Y el interés de igual manera es igual al saldo inicial multiplicado por la tasa multiplicado por 1. El saldo final es el saldo inicial más el interés generado. Y para el siguiente periodo, saldo final es igual al saldo inicial y el interés que es igual a este señor multiplicado por la tasa de interés. Y para el siguiente periodo, entonces, ¿qué pasa aquí, amigos? ¿Qué es lo que pasa aquí? Noten lo siguiente, ¿no? Noten lo siguiente. Si nosotros trazamos una línea de tiempo, y en esta línea de tiempo trazamos los periodos 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y nosotros prestamos un capital de 1000. En el periodo 1 generamos un interés de ¿cuánto? De 100. En el periodo 2, un interés de 110. En el periodo 3, un interés de 121. En el periodo 4, un interés de 133,10. En el periodo 5, un interés de 146,41. Entonces, ¿qué es lo que notamos rápidamente? Que claramente nosotros podemos observar con claridad meridiana que el interés, vean que no es constante, es creciente, tiene un tinte creciente el interés. ¿Pero por qué es creciente? ¿Por qué? Porque los intereses se capitalizan en el régimen compuesto. ¿Qué quiere decir capitalizar? Noten que en el régimen simple todo lo calculábamos sobre el capital inicial. O sea, todos estos intereses se calculan sobre el capital inicial. Sin embargo, en el régimen compuesto, amigos, existe la figura de la capitalización. ¿Por qué? Porque fíjense que este interés se calcula, no se calcula sobre este capital, se calcula sobre este capital. Pero este capital, ¿qué contempla? Contempla el capital y este interés aquí, este interés que pagué, se capitaliza. ¿Qué quiere decir capitalizar? Se suma al capital. Y como el capital siempre va aumentando, en consecuencia el interés también lo hace. Entonces, ¿cuánto nos tendrían que devolver? Nos tendrían que devolver al final del plazo, nos tendrían que devolver el capital inicial más todos los intereses generados. En consecuencia, nos tendrían que devolver 1.610,51 centavos. Eso es lo que nos deberían devolver al término del quinto año. Ahora, la matemática financiera, amigos, la matemática financiera tiene una fórmula para poder calcular el monto. Y esa fórmula es la siguiente. El monto es igual al capital por uno más la tasa elevado al tiempo. Y esta fórmula lo que hace es, nos permite encontrar una suma futura, es decir, el capital, lo multiplicamos por este factor, por 1 más i a la t. Este factor que ahora mismo estoy marcando, en el mundo de las matemáticas financieras se llama factor de capitalización. Y lo que hace este número simplemente es
llevar a futuro una suma presente. Si nosotros aplicamos esta fórmula, como si es la cosa, igual a que capital por la función potencia, uno más la tasa de interés, elevado a qué? Aquí la potencia sería 5. Y si aplicamos nosotros esa fórmula, lo que nos daría sería el monto. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros prestamos 1000 bajo la lógica del interés compuesto, al término de los 5 años, nos tendrían que devolver 1610,51 centavos. Entonces, ¿cuáles son las características principales? Es que el interés ya no es constante, como lo era en el régimen simple, es creciente. ¿Y por qué es creciente? Porque en el régimen, reitero, en el régimen compuesto, existe la figura de la capitalización. Y en términos sencillos, la capitalización simplemente es ver que los intereses se capitalizan. Amigos, ¿se entiende la diferencia entre régimen simple y régimen compuesto? ¿Estamos bien hasta aquí, amigos? Gracias, Adam. Muy bien. Una vez que hemos clarificado o hemos recordado los conceptos de interés simple y interés compuesto, acá voy a colocar interés simple versus compuesto, ¿ya? Muy bien. Eso es lo que traté de explicar en esa pestaña. En otra pestaña voy a explicar, ahora de aquí en adelante, cuando nosotros hablamos de valoración de empresas, siempre trabajamos con la lógica del interés compuesto y no así el simple. Deme un segundo, por favor.
Gracias, amigo. Ahora, reitero, en la evaluación de empresas, nosotros usamos el régimen compuesto, no así el régimen simple. Ahora, más adelante voy a explicar los motivos. Pero en la matemática financiera hay dos problemas centrales. El problema número uno, el problema número uno es dado una suma presente, encontrar una suma futura. Es decir, dado un capital, determinar el monto. Ese es el problema, o sea, el número uno de la matemática financiera. El segundo problema, el segundo problema, lo voy a esquematizar para que se entienda. Tenemos el presente, tenemos el futuro, tenemos un monto y dado un monto, queremos conocer el capital, es decir, la operación inversa. Es decir, dado un monto, queremos conocer un capital. Ese es el problema número dos de la matemática financiera. Reitero, dado un monto, queremos conocer un capital. Es el segundo problema de la matemática financiera. Ahora nosotros, ¿cuál de los dos aspectos vamos a tocar o vamos a profundizar? Nosotros
como queremos valorar la empresa, a nosotros nos interesa el valor presente. Es por eso que nos vamos a ocupar de toda la parte de la matemática financiera. Dentro del régimen compuesto, vamos a ver todas las fórmulas que me permiten encontrar un presente dado un futuro. Entonces nosotros vamos a trabajar en este aspecto. En el aspecto de dado un futuro, encontrar amigos un presente. Ese va a ser nuestro trabajito en esta primera parte de la clase. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a comenzar con la explicación. Por ejemplo, voy a hacer casi siempre ejemplos, ¿no? Quisiera acabar ese ejemplo. Aquí este voy a hacer ejemplo 1, digamos. Ejemplo 1. En este ejemplo 1 tenemos un detalle, tenemos valor, tenemos unidad, acá tenemos los datos, y acá vamos a colocar un monto, digamos de 25.000 bolivianos, y una tasa del 10% anual para un tiempo de 5 años. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos la siguiente historia, que nosotros, dentro de 5 años, 0, 1, 2, 3, 4 y 5 años, nosotros dentro de 5 años vamos a recibir la suma de 2.500 bolivianos. 2.500 bolivianos. Tenemos un monto, pero nosotros queremos saber el capital que dio origen a estos 2.500 bolivianos. Entonces queremos conocer, dado una suma futura, esta suma futura que tenemos que hacer, la tenemos que traer al presente, amigos. A ese proceso se le llama descontar flujos. Alguien preguntaba ayer el concepto de descuento, ¿no? El concepto de descuento simplemente, amigos, es traer flujos que están en el futuro, traerlos al presente. Esa es la lógica de descontar flujos. Traer sumas que están en el futuro, traerlas al presente. Entonces, ahora, recordemos un poco lo que son las fórmulas básicas de la matemática financiera. Y acá voy a mostrar una de ellas, donde acá me dice que el monto es igual al capital multiplicado por 1 más la tasa elevado al tiempo. Esta es la fórmula básica de la matemática financiera. Perfecto. Ahora, recordemos nosotros que nosotros de esta fórmula, ¿qué es lo que queremos conocer? Queremos nosotros conocer el capital. El capital viene a ser una incógnita. Entonces, por matemáticas, nosotros sabemos que si hacemos despeje de fórmulas, el capital va a ser igual a un cociente de qué? Del monto, y esto que está multiplicando va a pasar acá a dividir. ¿Qué tenemos ahí? 1 más la tasa elevado a la t. ¿Sí? ¿Y qué tenemos ahí, amigos? Tenemos la fórmula que me permite encontrar el capital. Pero sin embargo, hay una propiedad de la matemática que dice lo siguiente, miren, amigos.
1 sobre a elevado a la t es igual a la menos t. Vale decir que esta fórmula nosotros la podemos expresar de la siguiente manera. Es decir, el capital igual multiplicando el monto por 1 más la tasa elevado a la menos t. Y amigos, a esta expresión de aquí se le llama factor de actualización. Entonces nosotros cuando querramos traer una suma del futuro, reitero, una suma, cuando querramos traer una única suma del futuro al presente, esta es la fórmula que debemos usar. Esta es la fórmula que debemos usar. Entonces, si nosotros queremos conocer el capital, ¿sí? El capital, tenemos que aplicar esta fórmula. ¿Vale? Sí, tendríamos que reemplazar los elementos, es decir, el monto que es la zona futura es 2.500. 1 más la tasa. ¿Cuánto es la tasa? 0,10. A la menos t. T es 5. ¿Sí? Y aquí lo que nosotros haríamos sería lo siguiente. Igual sería, ¿no? Los 2.500 por 1 más la tasa a la menos t. Eso lo hacemos nosotros con la función potencia. Potencia 1 más la tasa elevado, amigos, a la menos 5. Cerramos paréntesis. Enter. ¿Y qué hemos encontrado? Hemos encontrado que este monto de 2.500, traído al presente, equivale a 1.552,30 centavos. 1.552 bolivianos con 30 centavos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos obteniendo el valor equivalente de estos 2.500 traído al presente y hemos encontrado su valor equivalente. Ahora, esto es aplicando la fórmula de la matemática financiera. Ahora, el Excel tiene funciones para tal efecto. Entonces, en Excel, si nosotros queremos conocer el capital, en el Excel se llama valor actual, BA, valor actual. Entonces, cada vez que usted quiera encontrar el valor actual y quiere ocupar Excel, usted coloca BA, ¿sí? Coloca BA, usted va a colocar la tasa, ¿sí? Va a colocar la tasa, punto y coma, el plazo, punto y coma. El pago es algo que vamos a ocupar más adelante, pero solamente el pago se utiliza cuando tenemos anualidades. En lugar de pago, en este caso, pago se usa cuando existe una corriente uniforme de flujos. Pero como aquí no tenemos, amigos, una corriente uniforme de flujos, ¿por qué no tenemos sola? Porque solamente tenemos un flujo nomás. Eso lo obviamos. Y el valor futuro es 2.500. Será pareto. El BA, el BA, el Excel lo entiende como negativo. ¿Por qué? Porque BA, el Excel lo entiende como una salida y el BF como una entrada. Es por eso que
que cuando usamos la fórmula BA, el valor que nos va a dar aquí va a ser un número negativo. Entonces nosotros para que ese número que es negativo se vuelva positivo, ¿qué hacemos? A la fórmula de BA le vamos a colocar un menos delante. Es decir, colocamos menos delante, enter. Y ahí tiene usted el valor actual, pero con una función de Excel. Ya sea que usted use la función BA de Excel o aplique la fórmula matemática, todos los caminos llegan a Roma y obviamente darían lo mismo. Entonces, ¿qué hemos encontrado en este ejemplo uno? Hemos encontrado de que si solamente tenemos un único flujo y lo queremos traer al presente, amigos, esta es la fórmula que nosotros debemos seguir. ¿Dudas? Consulta, amigos, hasta ahí. ¿Se entiende? ¿Coleguitas? Sí, profe, se entiende perfectamente. Perfecto, gracias. Muy bien. Ahora, continuando con la explicación. Ahora, ¿pero qué pasaría si nosotros tenemos más de un flujo? ¿Qué pasaría si nosotros tenemos más de un flujo? ¿Qué es lo que se debe hacer si nosotros tenemos más de un flujo? Si nosotros tenemos más de un flujo, voy a colocar eso como un ejemplo 2, ¿ya? Voy a colocarlo como un ejemplo 2. Voy a cerrar aquí. Voy a borrar la pizarra. Ejemplo 2. Perfecto. En un ejemplo 2, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a colocar acá datos, detalle, valor, unidad. Entonces, eh, aquí lo que voy a hacer un ejemplo, voy a trazar una corriente de flujos, una corriente de flujos, 0, 1, 2, 3, 4, ¿ya? Si nosotros tenemos una corriente de flujos, digamos, una corriente de flujos y esa corriente es uniforme, quiere decir 100, 100, 100, 100. Entonces tenemos acá una característica. Si tenemos nosotros una corriente uniforme de flujos, ¿sí? En el mundo de la matemática financiera, una corriente uniforme de flujo recibe el nombre de anualidad. Acá teníamos una anualidad de 100 bolivianos años. ¿Ya? ¿Cuántas anualidades tenemos? Tenemos 4 anualidades, 4 años. Y tasa vamos a trabajar con 10% anual. Entonces nosotros tenemos una corriente uniforme de flujos, ¿sí? Que se llama anualidad. ¿Cuántas anualidades tenemos? 4, 4 años. Y acá nosotros queremos conocer el valor actual, ¿sí? Es decir, esas anualidades, que a diferencia del caso anterior, fíjense que en el caso anterior era solamente un único pago. Aquí tenemos la siguiente característica. Estamos hablando de anualidades vencidas
y uniformes. Son anualidades vencidas y uniformes, ¿ya? Esa es la característica de lo que vamos a hablar ahorita, ¿sí? Anualidades vencidas, uniformes, si quieren, infinitas. ¿Por qué anualidades? Porque son corrientes uniformes. El concepto de anualidad, acá digamos, el concepto de anualidad no quiere decir que sean precisamente años. El concepto de anualidad quiere decir que sean uniformes, es decir, pagos periódicos. Pueden ser pagos de tipo mensual, tipo bimestral, semestral o anual. Como nosotros estamos en el campo de valoración de empresas, los flujos que nosotros vamos a tomar en cuenta son flujos de caja anualizados, no son flujos de caja de corte mensual. Reitero, son flujos de caja anualizados. Amigos, hasta aquí, ¿vamos bien? Excelente, profe, vamos bien. Perfecto. Ahora, y uniforme, obviamente porque es constante. Vencido es porque, fíjense que todos estos flujos están al final del periodo, al final, porque también existe el concepto de anualidades adelantadas. Pero en el mundo de la valoración siempre trabaja con anualidades vencidas y no así anualidades adelantadas. Es decir, que los flujos ocurren al final del periodo. Ese es un concepto fundamental que debemos nosotros tener en cuenta, queridos amigos. Perfecto. Ahora, esos flujos que están en el futuro, nosotros los queremos traer al presente. Estos flujos que están en el futuro, que son vencidos y finitos, porque fíjese que son cuatro solamente. Entonces, ¿qué hacemos? Lo tenemos que actualizar. Cada uno lo tenemos que tener presente. Entonces, cuando nosotros tenemos una corriente uniforme de flujos y esa corriente uniforme de flujo la tenemos que actualizar, ¿correcto? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? ¿Qué hacemos para eso? Aplicamos esta fórmula que ahora mismo les paso a explicar. Esta fórmula, que viene también de la matemática financiera, que es el valor actual es igual a la anualidad por un cociente, la tasa, sobre uno menos, 1 más la tasa, elevado a la menos t. ¿No? Esta fórmula lo que hace, queridos amigos, es una corriente uniforme de flujos vencidos y finitos, me lo trae al presente. Es decir, si nosotros queremos aplicar esa fórmula, simplemente tendríamos que reemplazar datos, queridos amigos. Control C, Control V. El valor actual sería 100, 1 más la tasa, 0,10. Y acá tenemos 0,10 a la menos t, que sería en este caso 4, ¿sí? Ya con eso nosotros decimos, eh, la anualidad por la tasa dividido, abrimos paréntesis, 1 menos potencia, 1 más la tasa, elevado a la menos 4, ¿sí? Y esa es la forma, solamente por si acaso le vamos a colocar acá paréntesis, ¿ya? Para dividir, digamos, y multiplicando 100 por 0,10 dividido de todo eso. Y eso es lo que me da, ¿sí?
Ok. 100 por 0,10 dividido entre 1, ¿no? Menos potencia de 1 más la tasa. Sí, sospecho de resultado. No me cuadra. De nuevo, vamos a hacer. A ver, 100 por la tasa dividido, haríamos paréntesis, 1 menos potencia, 1 más la tasa elevado a la menos 4. Ahora sí, ¿no? Nos da 31,55. Ahora, bueno, aquí, como dice el profesor, la fórmula, la fórmula no es la correcta porque no puede ser que de eso. Ahora sí, vamos a poner la fórmula correcta, amigos, de A, que es igual a la nulidad por un cociente, 1 menos 1 más la tasa a la menos t. Ahora, esta es la fórmula correcta. Como dice el chavo del 8, se me chispoteó. Pero ahora estamos trabajando con la fórmula correcta, amigos. Ahora sí, ¿no? En esta fórmula tendríamos que reemplazar la nulidad, que es de 100, 1 más la tasa, que es 0,10, elevado a la menos 4, sobre la tasa, que es 0,10. Ahora, si aplicamos la fórmula, es 100 por, hay un paréntesis, 1 menos potencia, 1 más la tasa, elevado a la menos 4 sobre la tasa. ¿Sí? Esa es la fórmula. Fíjense, 100, ahora si queremos ser más caduco, igual, podemos colocar esto entre paréntesis, ¿no? Pero igual no cambiaría el resultado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? El numerador es 100 por todo esto, en el denominador, que es la tasa. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que estos 4 pagos de 100 que se van a dar en el futuro, traídos al presente, amigos, traídos al presente, equivalen a bolivianos 316,99 centavos. Esa es una forma de hacerlo. Pero también el valor actual lo podemos calcular a través del Excel. ¿Cómo? ¿Cómo? En el Excel nosotros tenemos una función que se llama la función BA, la misma que nosotros teníamos así de nada más, la función BA. Solamente que le tenemos que colocar otros argumentos. ¿Cuáles son los argumentos? Ahora mismo les muestro. BA, nuevamente, colocamos la tasa. Vamos a colocar la cantidad de periodos, es decir, ¿cuánto es la cantidad de periodos? 4. Punto y coma. Miren, nosotros no habíamos usado la opción pago. Cuando nosotros utilizamos la opción pago, cuando tenemos una corriente uniforme de flujos. Cuando nosotros tenemos una corriente uniforme de flujos.
Y como tenemos nosotros una corriente uniforme de flujo, nosotros podemos utilizar la opción pago y seleccionamos 100, nada más, ¿sí? Cerramos paréntesis, ¿sí? Revisamos, miren, la opción pago, reitero, el BA igual, igual lo entiende como negativo, así que le vamos a colocar un menos adelante para que le vuelva positivo, ¿ya? Igual que en el caso anterior. Y fíjense que llegamos a lo mismo, ¿ya? Pero con una función nativa del Excel, ¿sí? Con la función BA. Entonces, esto lo vamos a usar, esta fórmula o la función BA, la vamos a usar cuando los flujos de caja sean, en este caso, constantes, vencidos, uniformes, pero con la característica de finitos, ¿no? Finitos. Ahora, pero ¿qué sucede? Como nosotros estamos valorando empresas, nosotros tenemos que asumir el concepto de perpetuidad. ¿Qué quiere decir perpetuidad? Que los flujos van a ser uniformes y perpetuos. Ya entramos ya a otro campo. Borro la pizarra y entro al hacer el ejemplo número 2. El ejemplo número 2. En este ejemplo, 1,23, ¿no? Ejemplo 3. Ya aquí aparece un concepto. ¿Sí? Acerco la pantalla. Y aquí aparece el concepto de unidades vencidas, uniformes, perpetuas. ¿Sí? Perpetuas. Voy a hacer un ejemplo también, una nulidad de 100 bolivianos años o una tasa del 10% de corte anual. Es decir, si hacemos un esquema gráfico, es decir, los pagos van a ser de cuánto, de 100, pero de manera perpetua. ¿Qué quiere decir perpetua? Que estos 100 no solamente se limitan, no solamente se limitan a los 3 periodos que estoy colocando aquí. Estamos asumiendo que son anualidades de tipo perpetuos. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene un principio, pero que no tiene un final. Es el concepto fundamental de perpetuidad. Es decir, existe un principio, pero no existe un final. Entonces, si tenemos nosotros esa característica de anualidades que son de tipo finito, constante, e igual a nosotros nos interesa el presente. Entonces, ¿qué hacemos para encontrar el presente? Para encontrar el presente, nosotros aplicamos una fórmula. Miren, podemos hacer dos cosas, ¿no?
Miren, podemos decir lo siguiente. Vea la tasa, plazo. Ah, caray, plazo. Pero si acabo de decir que son perpetuas, entonces, coloquémosle 1000, digamos, ¿no? O sea, como 1000 años. O sea, estamos asumiendo que 1000 es el tiempo, o sea, van a ser 1000. En realidad, en alguna literatura se asume que es perpetuo cuando supera 100. Pero el concepto de perpetuo a rajatabla, perpetuo quiere decir que existe un principio, pero no hace un final. Entonces, pero acá coloquémosle 1000, como si estuviéramos hablando de 1000 flujos, ¿ya? Punto y coma, el pago de 100. Cerramos paréntesis y como ya sabemos que no va negativo, coloquémosle un menos delante, ¿ya? Enter. ¿Qué quiere decir esto? Que si asumimos que van a ser 1000 flujos, ¿sí? El valor actual va a ser 1000 bolivianos. Ahora, pero uno se preguntará, pero profesor, le tengo que colocar siempre 1000. No, en realidad, lo que estoy diciendo es una lógica, porque fíjese que si usted lo coloca acá, en lugar de 1000 pagos, te coloque 2000, no va a cambiar el resultado, ¿sí? ¿A qué me voy? Miren, voy a comenzar con 100. Con 100 da 999. Le voy a aumentar a 500 pagos. Ya con 500 pagos llega a 1000. Le doy 1000, llega a 1000. Le puedo colocar acá 5000 pagos, igual llega a 1000. Entonces, pero esto es como Excel. Ahora, hay una fórmula que se ocupa bastante, y esta fórmula es cuando los flujos de caja son de tipo uniforme, pero perpetuos. Miren, es bien sencilla la fórmula, que es simplemente dividir la anualidad entre la tasa, amigos. Nada más con hacer esa división. Y que lo que hacemos, insertar. Y lo que tiene que hacer es reemplazar simplemente ahí. Reemplazamos los datos. Uy, control C, control V. Y reemplaza. La anualidad sería acá 100. La tasa sería 0,10. Entonces, el BA, bajo esta lógica, sería simplemente una división. Es decir, si usted divide 100 entre la tasa, ¿qué encontramos? ¡Wow! Encontramos los mismos 1000, miren. Una simple división. Pero reitero y recalco que esta fórmula solo se puede aplicar si estamos hablando de anualidades que sean vencidas uniformes y crecientes, amigos. ¿Sí? Amigos, hasta aquí, ¿estamos bien? Sí, excelente, se entiende. Perfecto, genial, perfecto. Ahora bien, ahora voy a hacer un ejemplo más y voy a incorporarle una variable más. Me voy a ir a hacer un ejemplo 4, ¿ya? Ya.
Voy a trabajar con los mismos datos, pero voy a incorporar una variable más. Vencidas crecientes. Es decir, voy a aumentar una variable que diga que estas anualidades van a ser con un crecimiento, digamos, del 5% anual. ¿Sí? Un crecimiento del 5% anual. Vale decir que nosotros queremos conocer el valor actual. El valor actual. Pero a diferencia del caso anterior, que eran constantes las anualidades, ahora acá el concepto es que estamos hablando de anualidades, pero sin embargo, la primera anualidad proyectada, acá es importante, la primera unidad proyectada es 100, es la proyectada. Y ya la segunda ya no va a ser 100, va a ser 100, pero aplicándole una tasa de crecimiento, 0,05. Y la anualidad 3, la anualidad 3 también va a ser un tanto mayor. Es decir, que esta anualidad va a ir creciendo al 5%. Y luego lo que tenemos que hacer es esa anualidad traerla al presente. Entonces estamos hablando ya de una corriente de flujos que son perpetuos, claro que sí, pero que tienen un comportamiento de tipo creciente. Es decir, que los flujos no son constantes, son crecientes. Van a crecer ¿a qué tasa? A esta tasa del 5%, queridos amigos. Cuando nosotros tenemos esa figura, la fórmula es la siguiente. ¿Cuál es la fórmula? Es que el valor actual es igual la fórmula es bien simple, es igual a la anualidad sobre la tasa menos la tasa de crecimiento. Nada más es la fórmula, queridos amigos, que se utiliza cuando las anualidades tienen un comportamiento de tipo creciente. Entonces, nosotros simplemente reemplazamos los datos en la formulita que yo le estoy dando ahora mismo. Sería 100 sobre la tasa, amigos. Tasa que sería 0,10. Y acá sería 0,05. Entonces, la fórmula sería la anualidad dividido sobre la tasa menos la tasa de crecimiento. ¿Sí? Entonces, aplicando la fórmula, que encontramos que estos flujos, unos flujos inicial de 100, creciendo al 5%, pero traídos al presente al 10%, ¿a cuánto equivalen? A 2.000 bolivianos. ¿Sí? Entonces, he aplicado, fíjense, es como un curso intensivo de matemática financiera, pero aplicado a lo que nosotros necesitamos saber. Ya en la siguiente parte de la sesión, voy a hacer ejercicio aplicativos a valoración, ¿ya? Y ya mañana entramos a valorar empresas. ¿Listo? Ahora vamos a ver valoración, pero en términos minúsculos, en términos pequeños, para comprender la matemática de la valoración. Entonces, amigos, les pido que tengamos un break de 15 minutos y regresamos en la segunda parte con aplicaciones prácticas de todo lo que hemos visto. ¿Estamos, amigos?
Regresamos, Sí, por favor. excelente. Gracias, regresamos en 15 minutos. Gracias. Voy a pausar la grabación de todas maneras para que esta parte no salga, ¿ya?